Buenas noches a todos, bienvenidos a Teos Place. Es un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes. Le envío un saludo a las personas que están viéndonos en otras sedes, incluso que van a ver este video a través de YouTube, las redes sociales o incluso ahora mismo también en un canal de televisión. Muy bien, muy bien. Como les contaba, mi nombre es Héctor Morales y desde el año 2015 más o menos llegué aquí a Teos. Más adelante en esta charla les voy a contar un poquitito de mi historia, pero actualmente sirvo junto con mi esposa Mariel como encargados o anfitriones de la sede de Teos Life. Esta sede recibe a los chicos de 18 a 26 años y nos reunimos todos los jueves en la casona de Barrio Escalante. Durante esta semana y la próxima vamos a estar estudiando un tema que en lo personal no solo me confrontó mucho, sino también me apasiona demasiado. Y es sobre la sabiduría. Vamos a ver hoy qué es, cómo se obtiene y la próxima semana vamos a ver para qué me sirve la sabiduría y cómo la podemos poner en práctica. Y la razón por la que creo que este tema no solo me apasiona a mí, sino que también me confrontó mucho a mí, es que si aprendemos de sabiduría, podemos aplicarla en cualquier área y cualquier etapa de nuestra vida. No importa si su pelo pinta algunas canas, como dice Vicente Fernández, o si usted es una persona demasiado joven y está apenas empezando su camino con Dios. Usted necesita sabiduría para cualquier decisión. Además, estoy convencido también por mi historia de vida que si yo hubiese sido más sabio cuando tenía 20 años, probablemente me hubiera ahorrado demasiadas cosas. Hubiera ahorrado mucho dinero, hubiera ahorrado demasiada plata en citas de, no sé, de psicología, e incluso me hubiera ahorrado un montón de golpes. Entonces, si no somos sabios, tomamos malas decisiones y esas decisiones malas tienen un alto precio. Por eso, la charla de esta noche se llama El precio de la ignorancia. Ahora, antes de ya empezar como todo el desarrollo de la charla, me gustaría que me acompañen haciendo una oración. Bueno, Señor, primero que nada, te quiero dar gracias por este espacio que nos permitís tener para escuchar sobre tu palabra. Gracias porque no somos perseguidos y tampoco corremos riesgo al estar acá. Y en este mes de las misiones también quiero pedirte por todas esas personas que en el campo misionero están dando su vida para llevar este mensaje de salvación a muchísimas más personas en todo el mundo. Te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir este mensaje que tenés para cada uno de los que estamos hoy aquí, que borres por completo mi humanidad y que sea tu Espíritu Santo el que fluya a través de cada una de las palabras que voy a decir esta noche. Te pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo honestamente, aparte de una persona que es mala con los protocolos, soy una persona muy visual. Entonces, cuando estaba escribiendo esta charla, me empecé a preguntar, si uno tuviera que retratar la sabiduría, ¿cómo la podría representar, verdad? Entonces, honestamente, no se me vino a la cabeza la foto de ninguno de los que está acá, pero sí pude tener algunos de los personajes que hay en las películas. Y entonces, pensando en la sabiduría, pensaba también como en el maestro Yoda, Gandalf del Señor de los Anillos, o la tortuga de Kung Fu Panda, que honestamente siempre se me olvida el nombre. Ahora, ¿por qué pensamos en personas así cuando pensamos en la sabiduría? Creo, sin temor a equivocarme, que muchos de estos personajes tienen tres características muy importantes. La primera es que son pacientes, la segunda es que tienen experiencia y la tercera es que además de eso también tienen mucho conocimiento. Entonces, en estas películas, estos personajes generalmente son los encargados de guiar a los personajes principales a que no cometan tortas, a que cumplan el propósito por el que fueron enviados. Y
por lo general estos personajes a los que ellos enseñan son personajes que son demasiado turpes, demasiado brutos, cometen demasiadas tonteras a lo largo de toda la historia de la película y uno no dice cómo van a salir de ese lío. Ahora, tengo que volverles a aclarar que la sabiduría no está relacionada a un tema de la edad, porque yo conozco personas de una edad bastante elevada, para ser políticamente correcto aquí, y toman muy malas decisiones o son cero sabios. Y paralelamente a eso también conozco chicos de 15, 16 años que tienen una sabiduría increíble para moverse en su vida. Entonces, yo creo que a veces desde el cielo Dios puede vernos con una cara como algo así. ¿Por qué? Porque nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, nos dejó la palabra de Dios donde podemos aprender muchísimas cosas, una línea directa con Él a través de la oración y personas a nuestro alrededor a las que podemos ir a pedirle sabiduría. Y aún así nosotros seguimos tomando pésimas decisiones. Y entonces, para nosotros poder tener como un poco de sabiduría, tenemos que empezar a darnos cuenta que existe una muy buena noticia. Y esa buena noticia es que aplicando algunos de los conceptos y algunas de las cosas que vamos a ver esta noche, nosotros vamos a poder ser más sabios e incluso vamos a ir tomando mejores decisiones guiados por Dios. Porque Dios utiliza la sabiduría para que cada uno de nosotros pueda enderezar el rumbo. Vamos a leer lo que nos dice este primer versículo en Proverbios 1:23. Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Dios quiere que nosotros seamos personas sabias. Si no, no nos hubiera dejado en la Biblia hasta casi 3 libros completos que se dedican a la sabiduría. Cientos de versículos que nos guían y nos dicen qué es la sabiduría y cómo la podemos aplicar. Y además también nos dejó un montón de herramientas y personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar con eso. Ahora, durante estas 2 charlas vamos a estar haciendo mucha referencia al libro de Proverbios. Si no lo saben, el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Salomón, y le vamos a partir de este momento empezar a decir Salo, era el hijo del rey David. Y en algún momento, cuando su papá murió, David murió, a Salomón le toca agarrar el reino de Israel. Entonces, hay una historia en el libro de Crónicas donde Salomón tiene como una especie de one-on-one con Dios. Y Dios le dice, vea Salomón, pídame usted lo que usted quiera. Pídamelo. O sea, ¿qué es eso que usted quiere tanto? Y yo se lo voy a conceder. Y entonces Salomón le dice a Dios, deme sabiduría para poder gobernar. Como Salomón pide esto, Dios lo felicita y le dice, bueno, ¿sabe qué, Salomón? Como usted no me pidió cualquier otra tontería, yo le voy a conceder la sabiduría, le voy a dar mucha riqueza y además le voy a dar la victoria sobre todos sus enemigos. Creo que si la revista Forbes hubiese existido en ese momento, hubieran marcado a Salomón como el millonario más inteligente de todo el mundo. Y entonces vamos a ver cuáles son algunos de los consejos que Salomón a lo largo de los proverbios nos da a nosotros para que apliquemos sabiduría. Ahora, tal vez algunos de ustedes pueden estarse preguntando, si yo hubiera tenido la oportunidad de pedirle a Dios lo que sea, ¿por qué pedir sabiduría? ¿Para qué es necesaria? Y entonces vamos a empezar por el principio, definiendo qué es la sabiduría. Para eso vamos a ver 2 definiciones. La primera que vamos a ver es de la Real Academia Española. Es el grado más alto de conocimiento, una conducta prudente en la vida o en los negocios. Yo creo que si combinamos esa definición que nos da la Real Academia Española, podríamos decir que la sabiduría
es conocimiento que lo lleva a la acción. Por ahí se dice que si usted tiene muchísimo conocimiento, pero no lo aplica, lo que tiene es pura información. Y si no, podríamos ver que actualmente vivimos en una era de información donde literalmente tenemos acceso a información en solo segundos y ninguno de nosotros pues es sabio en todos los temas. Más bien, a veces necesitamos que alguien más nos explique sobre otras cosas en las que no somos expertos. Si no, díganmelo a mí, que yo pasé en el colegio estudiando francés 5 años y con costo sé decir Zinedine Zidane. Y lo peor es que practicando esta charla no lo decía bien, mi esposa me pasaba corrigiendo. Y entonces, ese es el punto, nosotros acumulamos demasiada información en nuestra mente que si no la ponemos en práctica, lo único que hace es hacer más lento nuestro disco duro. Y ahora, esta definición que acabamos de ver es una sabiduría en términos generales. La sabiduría a la que usted puede tener acceso a través del conocimiento, a través del estudio, a través de las experiencias. No necesariamente usted necesita a Dios para adquirir esta sabiduría, porque si no, entonces no existirían en el mundo científicos, personas que han desarrollado un montón de gadgets y cosas que nosotros utilizamos todos los días que no son creyentes. Entonces, si usted está aquí hoy y usted está buscando realmente crecer en una relación con Dios, necesitamos ver el otro concepto de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Ahora, para definir el concepto de la sabiduría que viene de Dios, honestamente necesitaríamos leernos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque toda la Biblia está llena de sabiduría. Entonces, como yo tenía 4 semanas más o menos para preparar este mensaje, no tenía tiempo para leerme la Biblia de Génesis a Apocalipsis, fui sabio y le dije a la inteligencia artificial de Google, vea, inteligencia artificial de Google, ayúdeme a definir la sabiduría basándose en todo lo que dice la Biblia al respecto. Y vieras que no le fue tan mal. Vamos a ver lo que dice. En la Biblia, la sabiduría es más que conocimiento o inteligencia. Es la capacidad de vivir según los principios divinos y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Si usted está escuchando esta charla y tal vez no cree en Dios, vino obligado o vino por puro compromiso, pues tal vez lo que vamos a ver a continuación no le aplique. Pero yo le invito a que usted se ponga cómodo, ponga atención y al rato de todo lo que vamos a ver, usted pueda llevarse algo valioso. Por otro lado, si usted realmente está aquí porque quiere conocer más de Dios y necesita aprender más a ser sabio según lo que Dios nos dice, tenemos que saber una cosa. La sabiduría supera al conocimiento porque le añade un factor que es elemental para cualquiera que quiera seguir a Jesús. Y es que necesitamos vivir bajo los principios de Dios y ver las cosas como Él las ve. Entonces, si nosotros queremos tener esa sabiduría que estamos viendo acá, vamos a tener que vivir bajo los principios de Dios. Todos esos principios, adivinen dónde los podemos encontrar. En la Biblia, ¿verdad? Un 100 para todos. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Noten que la sabiduría empieza obedeciendo. Contrario a muchas tendencias que vemos hoy en día que nos dicen, tranquilo, es que echando a perder se aprende. Dios lo que nos dice es, ¿usted quiere ser sabio? Pues venga, hágame caso y evítese los problemas. En otras versiones de este mismo versículo de Proverbios 1:7, vamos a encontrar que lo que dice es que la sabiduría empieza temiendo al Señor.
Y no es un temor como ese que nosotros nos imaginamos de, ay Dios, no me haga nada. Es más bien el respeto y una condición de mi corazón cuando voy y me presento delante de Dios. ¿Por qué? A Dios no tenemos que tenerle miedo. Dios es un Dios cercano, es un Dios amoroso y además es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Lo que tenemos que hacer es guardarle reverencia y respeto, porque Él es todopoderoso. Y entonces me gustó mucho esta definición que da un pastor gringo sobre el temor de Dios. El temor al Señor se reduce a comprender que Dios es Dios y yo no. Cuando yo tenía como más o menos 17 años, me parece, yo servía en una iglesia muy pequeñita que estaba cerca de la casa donde me crié, donde mi mamá. Yo puedo decir que en esta iglesia pues yo obtuve demasiada información de quién era Dios. Sin embargo, como me ha costado siempre seguir protocolos y seguir reglas, pues yo no era muy obediente que digamos. Entonces, como yo no era obediente y además no quería aceptar corrección, en algún momento dije como, ¿sabe qué, Dios? Si usted es todo esto que a mí me dicen que usted es y yo no me puedo acercar con confianza a usted porque el pecado crea una barrera entre usted y yo, la verdad es que yo voy a preferir hacer la vida a mi manera. Voy a darle la espalda y todo esto que me dijeron es pura información que no tiene nada que ver conmigo. Yo voy a irme por este camino. Ahí usted se las ve. Yo tenía demasiada información de quién era Dios, pero era poco obediente y nunca aceptaba la corrección. Entonces, tomé esa decisión que les digo de vivir la vida a mi manera. Y creo que muchos de nosotros que estamos acá, e incluso algunas personas que ya llevan tiempo caminando con Dios, siguen viviendo la vida a su manera. Por lo general, pecamos mucho de ilusos porque aunque sabemos que Dios es un ser supremo y que es todopoderoso, nosotros seguimos jugando un papel como de mini dioses. Queremos hacer lo que se nos venga en gana y entonces empezamos a tomar nuestras propias decisiones, a seguir nuestros propios pasos, a seguir el consejo de un montón de personas más antes de lo que Dios nos dice o lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vivimos, en pocas palabras, sin el temor de Dios. Y yo sé que popularmente hay un dicho que dice que nadie experimenta por cabeza ajena, dependiendo de la generación podrían decir que es escarmienta, pero Dios, que es el creador de todo lo que existe y sabe todo lo que va a pasar en nuestras vidas, de su misma boca nos dice, no sea necio, hágame caso y evítese problemas. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 14:16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Cuando usted y yo jugamos a ser Dios, nos equivocamos, tomamos muy malas decisiones y nos llevamos golpes en la vida. Muchos de esos golpes producen abolladuras, que son en algunos casos fáciles de sacar, en algunos otros casos pues son demasiado difíciles, pero cuando nosotros decidimos hacer a Dios el Señor de nuestras vidas, lo que estamos diciéndole a Dios es, Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me pida, comprendo que usted es Dios y yo no, hágame sabio y obediente a su palabra. Cuando nosotros somos obedientes, en serio, toda nuestra vida se ve transformada, porque empezamos a tomar mejores decisiones y podemos ver las cosas como Dios las ve. Y aquí me gustaría como detenerme un momento y decirle a las personas que tal vez es la primera vez que vienen aquí o que incluso tienen pocas semanas de estar viniendo, que si usted no ha tomado esa decisión de hacer a Dios el Señor de su vida, hágalo. Tiene un espacio de oración ahora al final donde hay personas que están dispuestas a orar por usted y
Si no siente que es el momento de hacerlo todavía, denos el chance, siga viniendo y nosotros le podemos explicar quién es Jesús y por qué Dios lo mandó a cumplir un propósito aquí en la tierra. Ahora, si usted ya tomó esa decisión de hacer a Dios el Señor de su vida y se está preguntando como, vieras qué raro, yo me siento estancado como en este tema, no logro avanzar con tal problema, tengo una situación personal con esa persona y no logro perdonarla. De repente me cuesta soltar todo este pasado y recibir esa transformación que tanto nos hablan de Dios. Yo quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Qué tan obediente está siendo? ¿Sabe usted realmente lo que Dios espera de usted? Les conté al inicio que mi esposa y yo somos los anfitriones de Life. Este grupo recibe a chicos de 18 a 26 años y además de estar conviviendo con ellos, que están en su crecimiento espiritual, yo también tengo 10 años de estar viniendo aquí en Teos. Tal vez tengo mucho menos tiempo que muchos de los que están aquí, pero yo he notado que algo que determina el nivel de sabiduría de las personas es qué tan dispuestas estamos a ir profundo en nuestra relación con Dios. Porque honestamente es muy fácil quedarse en la parte superficial, solamente venir a una charla o estar en el estudio y no conocer aspectos más profundos de Dios. Sin embargo, honestamente, si yo les pudiera dar un único consejo en esta vida, si después de estas 2 semanas compartiendo mensajes con ustedes, ustedes se quieren llevar algo y afuera les preguntan, ¿usted cómo resumiría la sabiduría? Yo les diría que son estas palabras. Ser sabio es ser obediente. Si ustedes quieren, le toman una foto, lo ponen en una historia de WhatsApp o de Instagram, no sé, le imprimen una camiseta o un sticker para la botella, pero tenemos que tener claro que ser sabios es ser obedientes. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas de las personas que yo conozco en mi camino con Dios realmente tienen incluso muchísimo rato de estar viniendo aquí a Teos, pero no tienen ningún crecimiento espiritual porque en su mayoría no quieren ser obedientes. Saben que esa relación en la que están ya murió y que no van para ningún lado y ahí siguen. Han experimentado todo el vacío que les deja la resaca o incluso dejarse llevar por la tentación sexual y ahí van. Tienen claro que hay pecados que los tienen atrapados y no los quieren confesar. Siguen con actitudes adolescentes cuando ya están en una etapa adulta. Son poco generosos, andan en chismes, son mentirosos y ahí la lista puede seguir. Y ojo, mucho de eso que acabo de decir a mí también me aplica y yo también estoy pidiéndole a Dios sabiduría para obedecerle en esas áreas donde soy débil. Pero así como aplica para cosas malas o pecados o demás, también aplica para cosas buenas. La obediencia puede ser, me voy a apuntar para ir a Copal a servir. Voy a hacerle caso a esa señora Debbie que toda la semana me dice que me meta a un estudio de Biblia. Voy a apuntarme aquí a servir, me voy a poner la 10 y me voy a apuntar a hacer, a acomodar las sillas, a traer comida. Hay cosas que usted en su corazón sabe que Dios le está pidiendo y usted simplemente no quiere obedecer. Y es que, aunque Dios nos ama y quiere que nosotros seamos sabios, Él también nos quiere corregir y enderezar nuestro camino. Vamos a leer nuevamente lo que dice Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Si tuviéramos que desglosar los pasos para convertirnos en personas sabias, tenemos que empezar, número 1, conociendo y obedeciendo a Dios y también aceptando la corrección.
Yo tengo claro que es muy difícil aceptar los errores. Incluso yo trato de evitar demasiado a las personas que dicen las cosas así, directo, sin filtro, porque me cuesta mucho aceptar la corrección, es la verdad. Y creo que muchos de nosotros también tendemos a hacer eso mismo. Pero sin corrección no hay sabiduría y por lo tanto no hay crecimiento. El problema es que nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones y no nos gusta que nos lleven la contraria. Cuando yo les estaba contando que decidí darle la espalda a Dios, yo lo único que buscaba era personas que validaran todas las malas decisiones que yo estaba tomando. A la última persona a la que a mí se me ocurría ir a pedirle un consejo era mi mamá, porque yo sabía que mi mamá no solo tenía una relación cercana con Dios, sino que la nutría. Y cualquier cosa que ella me dijera, honestamente iba a ser completamente contraria a lo que yo quería hacer o a lo que yo ya había decidido hacer. Por ejemplo, dentro de esa búsqueda de personas que valoraran o que apoyaran mi estupidez, a veces yo también daba malos consejos. Y entonces, si la relación en la que estaba no andaba bien, mi intuición me decía, ¿para qué va a entregar su corazón? ¿Para qué se quiere enamorar? No se complique la vida, dele vueltas, y hay un montón de peces en el agua. Si quería salir de fiesta y tal vez no tenía plata, yo decía, no, voy a pagar la tarjeta y Dios proveerá. Voy a pasar la tarjeta y Dios proveerá. De repente eran las 12 de la noche, ya estábamos con unos tragos y estábamos muy encendidos. Nos volvíamos a ver y decíamos, ¿qué? Jacob por pista. Y aunque debo reconocer que Dios me cuidó de una manera gigantesca, y muchas de esas experiencias, honestamente, fueron vacilonas, lo cierto es que eran cero sabias, rayaban el límite entre la estupidez y la razón. De hecho, lastimosamente, en uno de esos, Jacob por pista, una persona muy allegada a mí se quedó dormida en el carro, pasó directo en un puente, falleció él y fallecieron 3 personas más. Si realmente nosotros queremos ser sabios, tenemos que ser humildes y aceptar la corrección. En muchos de esos casos, la corrección viene de personas que nos quieren mucho, que quizá no tienen el tacto para decir las cosas o no manejan bien la asertividad, pero las intenciones del corazón de esas personas son buenas. Lastimosamente, en mi caso, tuvieron que pasar muchísimas consecuencias para que yo medio recapacitara, me diera cuenta que mis decisiones me estaban afectando a mí y yo estaba afectando la vida de otras personas, que estaba jugando con el peligro y que además estaba siguiendo un estilo de vida que ignoraba por completo la sabiduría que viene de Dios. Y creo que cuando pude recapacitar y entender eso, me pasó lo que dice en este salmo. Salmo 73, 21-23. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Y finalmente así fue como yo llegué a Dios, harto de estar buscando en mi propio entendimiento, desgastado de seguir mis propias decisiones, sin dignidad. Me sentía vacío, como dice ahí, y lleno de amargura. Como tenía una falta de amor, honestamente lo buscaba en el sexo. Como me sentía vacío,
me iba de fiesta, me emborrachaba y algunas veces me drogaba para olvidarme de lo desgraciado que era. En otras veces, como quería aparentar que mi vida estaba bien y era exitoso ante la gente, gastaba más plata de la que ganaba para que vieran que tenía chunches. En fin, yo vivía completamente ignorante y vivía, como dice ese salmo, como un animal sin entendimiento. Fue hasta que yo agaché la cabeza y reconocí que el precio de la ignorancia me había alejado de Dios. En verdad, hasta que en ese momento pasó, yo pude reconocer que necesitaba extender mi brazo a Dios, dejar que Él me agarrara y empezar a enderezar mi camino. ¿Qué fue lo que requirió esa decisión? Pues nada más humildad. Humildad para pedirle perdón a Dios, reconocerle que viviendo a mi manera no estaba tomando buenas decisiones, no estaba encontrando esa felicidad que quería encontrar. Reconocer que me había equivocado y que yo quería entregarme de lleno a Él. Hacerlo a Él el Señor de mi vida. Ahí, cuando tomé esa decisión, empezó la verdadera sabiduría de Dios a darle forma a mi camino, a enderezar todas esas curvas que yo había hecho. Ha sido un proceso lento, no les puedo decir que tampoco ha sido fácil, pero si usted quiere empezar a evitarse problemas y a tomar buenas decisiones, yo le voy a dar este consejo. Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Con la sabiduría que viene de Dios, nosotros podemos tener la certeza del camino que debemos seguir, de las decisiones que debemos de tomar y podemos someternos a su corrección y ver cómo Él endereza nuestros pasos. Mi vida honestamente ha sido así en los últimos 10 años. Sí, he tenido que pasar por pruebas, sí, me he equivocado, he tenido que cambiar muchísimas cosas, sí, he sido desobediente y sí, me he caído y a Dios le ha tocado volverme a levantar. Pero puedo decirles con toda la certeza y la honestidad que hay en mi corazón de que nada me ha llenado más que como lo que Dios ha llenado mi corazón. Y si hoy estoy aquí hablándoles a ustedes de la sabiduría, es porque en serio en mi corazón lo único que hay es un deseo genuino de que cada uno de ustedes pueda ir a sus casas, a sus familias, a sus relaciones, a sus trabajos, a los lugares donde ustedes van y empiecen a tomar buenas decisiones. Se dejen guiar por Dios y dejen que Él transforme el camino que ustedes habían trazado y lo lleven un camino recto hacia Él. Siendo más sabios, nos vamos a dejar corregir por Dios y en las áreas de nuestras vidas donde no somos tan sabios, Él también nos puede dar esa fuerza y esa voluntad de cambiar el rumbo que llevamos. Si usted hoy de repente llegó aquí cansado de hacer las cosas en sus propias fuerzas y quiere darle un giro a su vida, yo lo invito en serio a que usted busque el espacio de oración. Ahí hay personas que lo pueden guiar a tomar esa decisión, a abrir su corazón para que usted se lo entregue a Dios y usted lo pueda hacer el Señor de su vida. Cuando nosotros hacemos a Dios el Señor de nuestra vida, habita en nosotros el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ser más sabios, podemos ser obedientes y podemos aceptar la corrección. Con la sabiduría que viene de Dios, nosotros no solo vamos a ser más prudentes, sino que vamos a poder tomar mejores decisiones y evitarnos grandes dolores de cabeza. Entonces, para recapitular un poco esta primera parte del mensaje, me gustaría que viéramos que existen dos tipos de sabiduría.
La primera es una sabiduría general que la podemos obtener a través de los estudios, a través de las experiencias o incluso a través del conocimiento de otras personas que nos lo traspasa a nosotros. Y también tenemos la sabiduría de Dios, que viene a nosotros a través de hacer a Dios el Señor de nuestras vidas, obedecer su palabra y aceptar la corrección. Y entonces, si usted hoy está aquí y usted dice, sí, yo honestamente necesito ser más sabio, y ser sabio es ser obediente, yo quiero que usted se lleve estas dos preguntas y las aplique a partir del momento en el que se levante de esa silla. La primera es, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Qué son esas cosas que usted sabe que hace rato Dios le está diciendo? Siga viniendo, métase a un estudio, anótese a servir, incomódese un poquito y vaya a ayuda social, o deje esa amistad, salga de ahí, corra, huya. ¿Qué es esa cosa que Dios me está pidiendo que haga? Y la segunda es, ¿qué voy a hacer para obedecer? ¿Qué va a hacer usted en este momento saliendo de aquí para empezar a aplicar la sabiduría de Dios en su vida? Recuerden que la obediencia nos hace más sabios. Siendo nosotros más sabios, tomamos mejores decisiones. Y al tomar mejores decisiones, nos evitamos muchísimos golpes en esta vida. Vamos a orar. Bueno, Señor, primero que nada quiero darte gracias porque sin merecerlo vos has escogido que traiga este mensaje a cada una de las personas que lo están escuchando, y te pido que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa sabiduría que viene de vos para poder obedecer, para empezar a aplicar todas esas cosas que hay en nuestro corazón que nos estás pidiendo, para poder entregarnos por completo a vos y dejar que vos seas el que guíe nuestra vida, para tener la humildad de agachar la cabeza y aceptar corrección en todo eso que tal vez estamos haciendo que no está bien. En fin, Señor, que podamos entender que a veces solo el conocimiento sin aplicación es mera información, y que podamos en serio llevar a la práctica algunos de los consejos que hemos visto esta semana. Te pido que tomes el control de esta noche y de toda nuestra vida, en nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a estar aprendiendo a medir nuestro nivel de sabiduría. Además, vamos a ver formas prácticas de cómo aplicar la sabiduría en nuestro día a día. Por el momento, entonces, no se lo pierdan y traigan gente nueva. Buenas noches.